El poeta Juan Francisco Manzano nació en La Habana, Cuba, en 1797. Juan Francisco Manzano fue esclavo hasta los 40 años. Sus primeros dueños lo trataron con mucho cariño. De niño recitaba sermones, el catecismo y representaciones de ópera. Desarrolló habilidades artísticas a una temprana edad. En los años de su adolescencia, él mismo se enseñó a leer y escribir. La mayoría de su poesía fue escrita durante su esclavitud. En el siglo XIX los españoles querían mantener el sistema esclavista y así continuar el desarrollo económico del país. Juan Francisco Manzano pudo haber tenido acceso a libros que los españoles trajeron con ellos y así autoeducarse a leer y escribir. El trabajar en la casa de su primer dueña le permitió adquirir cierto nivel de educación. Domingo del Monte tuvo la influencia más grande en la vida de Juan Francisco Manzano, porque reunió el dinero necesario para comprar su libertad. A través de los años se estableció una amistad entre Del Monte y Manzano. Del Monte se pidió a Manzano que escribiera la historia de su vida. Poco tiempo después, el poeta escribió la autobiografía de un esclavo. La esclavitud es el tema principal en la mayoría de sus libros. Algunas obras de importancia de Manzano son la autobiografía de un esclavo, 30 años, Zafira, poesías líricas, A la muerte, La esclava ausente y Desesperación. Manzano escribió cuentos en los que incluyó leyendas africanas, apariciones milagrosas y canciones de cuna. La lectura de escritores de la época fue determinante en el deseo de Manzano de escribir y en su futuro como poeta. No se sabe exactamente cuándo Juan Francisco Manzano empezó a escribir, pero escribió uno de sus primeros poemas en Cantos a Lesbia en 1821. Richard Robert Madden y Domingo del Monte querían publicar la poesía de Manzano en un folleto antiesclavista, para informar a los demás sobre la cruel realidad de la esclavitud. Estudiamos a Manzano porque su poesía nos da su punto de vista como esclavo en los tiempos de antes. Poemas escritos por un esclavo contiene una narrativa y poemas escritos por Juan Francisco Manzano, pero también incluye una colección de material antiesclavista de Richard Robert Madden. La esclavitud y la religión son algunos temas que son discutidos en esta obra. Un año después de haber escrito su autobiografía, Manzano fue encarcelado por un año debido a una falsa acusación. Lo acusaron de haber participado en una conspiración antiesclavista. Manzano nunca volvió a escribir después de esta malinterpretación. Para los esclavos que escribían, la escritura en sí constituía la posibilidad de ganar la libertad, pero también era un modo de asegurar la humanidad colectiva del afroamericano. Uno de los obstáculos que Manzano afrontó de joven fue la muerte de su dueña, la marquesa de Justiz de Santa Ana. Cuando su dueña murió, pasó al servicio de la marquesa de Prado Ameno. La marquesa de Prado Ameno, quien lo trató mal, lo hizo sufrir de golpes severos y castigos. Algo fuera del ordinario que Manzano hacía de niño por entretenimiento era memorizar los versos que algunos poetas recitaban. Después de ser liberado, Manzano nunca se casó y se fue a vivir a La Habana, donde pasó el resto de su vida adulta como un repostero. En su autobiografía, Manzano demuestra que no quiere ser una pertenencia de su amo, como si él no fuese un ser humano. Manzano se identifica como mulato entre afroamericanos, pero aún fue maltratado por pertenecer a una raza rechazada en Cuba. En la obra de Juan Francisco Manzano, su estilo narrativo y su lenguaje llevan al lector a pensar que la obra no es el testimonio real de un ser humano, sino las tragedias de un personaje ficticio. En su escritura, Manzano no separa los párrafos y las oraciones están seguidas unas de otras. Al morir su madre y haber soportado tantos disgustos, decide fugarse y con este acontecimiento termina la primera parte de su autobiografía. La segunda parte de su autobiografía es centrada en los más crueles castigos e humillaciones que un ser humano puede soportar. Mucha gente alega que los cambios en la autobiografía original de Juan Francisco Manzano causan que los lectores no sientan el dolor del poeta. También creen que disminuye la credibilidad del testimonio. Aún después de su muerte, algunas personas reclaman su imperfección en los manuscritos originales. Juan Francisco Manzano se considera un gran innovador de la literatura cubana porque utiliza el género literario español como base para contar la historia de su vida.